Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver ejercicios de resolución de triángulos rectángulos. Tenemos el siguiente ejercicio. Resolvimos uno anterior donde conocíamos dos lados. Hoy conocemos un lado y el ángulo. Muy bien, pues primeramente hay que identificar los datos que conocemos. Y pues tenemos el lado B, que mide 5. Tenemos el ángulo A, que no se lo puse aquí, pero mide 42 grados. Y eso es lo que tenemos para trabajar el problema. Pero seamos conscientes que también conocemos porque es un triángulo rectángulo, conocemos este ángulo. El ángulo C, que mide 90 grados. Ok. También es importante anotar o tener ahí presente lo que desconocemos. ¿Sí? Entonces, se desconoce el lado A. Conocemos el ángulo, pero de frente queda el lado A y no lo conocemos. También no conocemos el lado C, que es la hipotenusa en el triángulo rectángulo, ¿verdad? Manejando teorema de Pitágoras, así que no lo conocemos también. Pero también nos hace falta conocer el ángulo B. Serían nuestras tres incógnitas. ¿Ok? Entonces, si nos vamos en ese orden, que no los conocemos para calcularlos, vamos a poner aquí que, para llevar el orden, que vamos a calcular el cateto A o lado A. ¿Ok? Cateto o lado A. Muy bien, entonces, con eso que conocemos, el ángulo A de 42 grados y con referencia a ese ángulo conocemos el cateto adyacente, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué función trigonométrica nos puede ayudar? Si decimos, bueno, tengo el cateto adyacente, tengo el ángulo, pues de una vez relacionamos con el cateto opuesto. Y dices tú, pues sí, tengo presente una función trigonométrica que es tangente. Tangente con respecto al ángulo A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y de ahí, pues vamos a pasarlo a lo que conocemos. Conocemos el ángulo A, entonces ponemos tangente y en vez de poner A, conocemos su ángulo que es de 42 grados. Igual, cateto opuesto no lo conocemos, es lo que queremos conocer. Y cateto adyacente, que es sobre el que se abre el ángulo, es de medida 5. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar esto, a despejarlo. Por lo cual, vamos a decir que ese 5 que está dividiendo va a pasar del otro lado de la igualdad, a hacer lo contrario, que es multiplicar. Entonces tenemos tangente de 42 grados que va a multiplicar a 5 y va a ser igual a A. Y lo ponemos a como estamos acostumbrados a leer, primero lo que no conocemos o la variable. A es igual a tangente de 42 grados por 5 que mide el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir para encontrar ese valor. El lado A o cateto A va a ser igual tangente de 42 grados. Hay que calcularlo. Bueno,
en nuestra calculadora, tangente de 42 grados va a ser igual a 0.9004. Vamos a dejar hasta ahí. 0.9004 por 5. Por lo cual, el lado A o cateto A va a ser igual a multiplicar 0.9004 por 5. Y vamos a obtener 4.5, 4.502, dependiendo de qué tan exactos queramos ser. Yo voy a poner nada más 4.5. Y ya tenemos aquí el lado A. Mide 4.5. ¿Ok? Si ya tenemos el cateto B y el cateto A, ya podemos apoyarnos con el teorema de Pitágoras para encontrar el lado C, que viene siendo la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular. Lado C, que es igual a la hipotenusa. Por tal motivo, nos ayudamos con el teorema de Pitágoras. Vamos a decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. C cuadrada, pues no la conocemos. Es lo que queremos conocer. A la acabamos de calcular, 4.5, que se va a elevar al cuadrado, más B, que mide 5. Lo elevamos al cuadrado también. Entonces, C cuadrada es igual a elevar al cuadrado 4.5, que es, recuerden, multiplicar por sí mismo. 4.5 por 4.5. Y vamos a obtener que es 20.25. Más elevar al cuadrado el 5, quiere decir multiplicarlo por sí mismo. 5 por 5, 25. C cuadrada es igual 20.25 más 25 nos van a sumar 45.25. Pero no estamos buscando C cuadrada, estamos buscando C. Por tal motivo, para poder simplificar de C a cuadrada a C, vamos a calcularle raíz a ambos términos. Y al calcularle raíz, recuerden que la raíz cuadrada con la potencia al cuadrado se simplifica y nos queda C es igual a raíz cuadrada de 45.25, que va a ser igual a, calculamos raíz cuadrada de 45.25, que va a ser igual a 6.7, si lo dejamos así nada más con un decimal, 6.7. Y ahí ya tendríamos también el lado C, que es la hipotenusa, 6.7. Nos faltaría el ángulo B. ¿Cómo lo haríamos? ¿Ok? Somos conscientes que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores suman 180 grados. Ya tenemos 90 grados del ángulo recto, del ángulo C. Entonces, el ángulo A y el ángulo B deben de sumar 90 grados, son complementarios. Entonces vamos a ponerlo aquí. Que vamos a calcular ángulo B. Por lo cual, lo que se dijo anteriormente, el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Ya conocemos el ángulo A, que mide 42 grados. Lo regreso para que vean el dibujo, ¿verdad? El ángulo A, 42 grados. Entonces decimos, ángulo A, 42 grados, más ángulo B, igual a 90 grados. Para saber cuánto mide el ángulo B, vamos a restar 90 grados menos 42 grados. Por lo cual el ángulo B va a ser igual, si a 90
le quitamos los 42, nos quedarían 48 grados. Y esa sería la medida del ángulo B, 48 grados. Así, de esta manera trabajaríamos un triángulo rectángulo donde solo conocemos un ángulo y un lado, y de esta manera podemos calcular tanto sus catetos, el lado A, el cateto que es de la hipotenusa. Primeramente, recapitulando, con el cateto A lo calculamos con la tangente, ¿sí? Porque conocemos el ángulo y un lado. Y el lado C, que es la hipotenusa, pues lo calculamos con el teorema de Pitágoras, porque ya conocemos el lado A y el lado B. Y para conocer el ángulo B, pues la suma del ángulo A y el B nos dan 90 grados, por lo cual de esa manera fue fácil calcular el ángulo B. Espero que te sea de gran utilidad y no olvides compartirlo. Muchas gracias por tu atención.